¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Hoy quería aprovechar para hablar en concreto de una de las principales de los principales hallazgos que he podido delimitar en el trabajo de las regresiones temporales que he estado haciendo. Y lo quiero hacer poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero para que no sea solo tan pesimista, vamos a poner un ejemplo positivo de todo esto, que es donde se puede reflejar, que es el caso de Argentina. A ver, una de las pruebas a las que sometí la variable de la carga parasitaria total, la TPL, cuando conseguí ya el dataset de los países del Banco Mundial y las fechas de 2008 hasta 2023, una de las pruebas que hice fue lo que se conoce como la regresión de regazos, ¿no? Básicamente es una prueba que lo que va a hacer va a ser comprobar los efectos acumulados de una determinada relación de causa. Espero haberlo explicado bien porque la verdad que los tecnicismos estos están siendo nuevos para mí, pero lo importante es en la parte de la prueba. Bien, ¿qué es lo que se determina de comprobar la relación entre la carga parasitaria total y el PIB per cápita a nivel mundial, comparando el PIB per cápita de un año y un país determinado con su propia TPL en ese año y ese año determinado? Ese año y ese país determinado, porque obviamente lo he hecho país por país, ¿vale? Para que se quede así. Es decir, yo todo el estudio y todo el trabajo lo he hecho como hice no lo hago toda una sopa ni un totum revolutum, sino que he ido país por país, año a año, partida a partida, para asegurarme que todo está como se tiene que colocar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos arrojaron? Pues me arrojó dos evidencias. La primera de ellas es que los años más graves son el primer y el segundo año. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto negativo o positivo en la economía de la varianza de la carga parasitaria total, la TPL, tiene su efecto de forma directa en la riqueza de la nación. De tal manera que si el político medra para subir las transferencias o para aumentar el tamaño del Estado o hacer cualquier barbaridad, el daño es inmediato. Se ha destruido esa riqueza. De la misma manera que si el político toma las medidas para achicar el Estado, eliminar transferencias, el resultado económico es positivo de inmediato también. ¿Qué es lo que pasa? Que a efectos contables, a efectos visibles, para que nos entendamos, a efectos de poder verlo, tarda 3 años. Porque es cuando se normaliza. A partir del tercer año, la reacción de repente es positiva. ¿Y esto qué quiere señalar? Pues esto quiere señalar que no hay un daño. ¿Por qué no hay un daño? Porque ya se ha normalizado. La economía ya ha cogido el ajuste, ¿no? Y se ha vuelto al nuevo escenario que se ha puesto. Entonces, si el político ha tomado unas medidas en las que ha aumentado el Estado y aumenta las transferencias, el daño se hace en el primer año, en el segundo se asienta y en el tercero la economía ha perdido punto de crecimiento, ¿de acuerdo? Pero se ha estabilizado ahí, porque la economía es elástica y la actividad humana es elástica y se va a buscar siempre el mantenerse en un pico donde pueda trabajar. Pero esto también tiene su parte positiva. Y la parte positiva que tiene esta es la que justamente había señalado yo con el caso de Argentina. Desde que Milei y su gente empezaron a trabajar y tomaron las medidas que tuvieron que trabajar, los efectos económicos fueron positivos. Es decir, la economía empezaba a resucitar. Pero el lag que tiene de esos 3 años nos viene a decir que se iban a normalizar y vamos a ver los resultados ahora. Por eso ahora están cosechando tan buenos resultados. Porque ya lo consiguieron, pero la vista de los resultados de lo aplicado en ese momento se ve ahora. Y ese es el punto. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de que efectivamente, aunque la economía no es una materia objetiva, en el sentido de que el centro tiene que ser la institución y la parte de la transacción, sino que es subjetiva, es decir, que afecta a la intervención de las propias personas.
¿De acuerdo? La escuela austríaca lo señala muy bien con la parte de la praxeología y la acción humana. Pero claro, esto no quiere decir que no se pueda predecir. O esto no quiere decir que no se pueda cuantificar, porque en la vida se puede cuantificar absolutamente todo. Y ese es el punto, y esa es parte del trabajo que yo estoy desempeñando. Y además, puesto este ejemplo, otra de las cosas que podemos sacar en claro del trabajo que he estado desarrollando y que tenéis público en mis redes y en la página y demás, es que los países que no prosperan son los que tienen una gran carga parasitaria total. ¿De acuerdo? Pero, dependiendo de la situación del país y hasta qué punto han podido asentar o no unas instituciones y un mercado libre, la carga parasitaria total no se va a distribuir de la misma manera, porque la carga parasitaria total, como había comentado en otras intervenciones, de hecho tengo una ponencia en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, donde hablo de esto, se compone del gasto de estructura del Estado, del gasto de transferencia del Estado y de lo que yo llamo la carga oculta. Y la carga oculta es un indicador sintético que es un promedio de los coeficientes de corrupción, seguridad jurídica y regulación de los países. Que hasta ahora eran cualitativos, yo lo he vuelto cuantitativo. En este sentido, digamos que se puede intentar ver que hay, a primera vista, dos tipos de países. Los países que tienen una carga oculta elevada y tienen bajas los gastos del Estado. ¿Qué nos quieren señalar esto? Pues básicamente que son países cleptócratas, ¿vale? Son países que el aparato político está hecho para ser un extractor de riqueza y socava cualquier tipo de emprendimiento y de crecimiento. Este tipo de países suelen ser pues, países que están en vías de desarrollo, que están sin instituciones de ningún tipo. Vamos a hablar de Sierra Leona, Sudán, vamos, lo que viene siendo la gran mayoría de países africanos. Entonces, estos países el problema que tienen es que no tienen instituciones jurídicas que protejan y pacifiquen las relaciones. Y los que están ocupando el rol del garante de esas transacciones lo están haciendo para enriquecerse por su propia cuenta, ¿vale? De hecho, esto también explica lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, que muchos de los países son ricos en recursos naturales, están siendo explotados por la propia casta política. Hablemos de España, que aunque nos creamos que estamos situados en una situación de un país desarrollado en cuanto a instituciones y marco legal, lo cierto es que en el momento en que se impide la explotación de nuestros propios recursos naturales, se controla el mercado hasta repartirlo entre los amigotes y todo depende de la voluntad política, pues estás en las mismas. Lo único que pasa es que tienen más gasto público, ¿vale? Dicha esa crítica, que luego la podremos desarrollar en otro momento, fuera de parte, la parte importante es esta, ¿no? Gran cantidad de carga oculta, poco gasto, significa cleptocracia. Aquí se llega o bien porque nunca tuvo históricamente un proceso industrializador el país y por lo tanto se quedó en ese margen y siempre ha habido rencilla y se ha colocado. Países varios, ¿vale? La República Democrática del Congo como otro ejemplo. Bueno, es que hay miles, O por el saqueo continuado de un país que sí se estuvo industrializando, pero fue secuestrado por los políticos. Ejemplo, Venezuela. Venezuela, en los últimos años, se puede ver cómo ha ido minorando su estructura estatal, porque el parásito creció tanto, la carga oculta creció tanto, que acabó arruinando al país entero, ¿no? De hecho, pues, tengo un vídeo en que lo analiza en ese sentido. Y os invito a que lo podáis comprobar. Luego están los que tienen una carga oculta más o menos baja, ¿vale? Pero tienen altos o las transferencias o la infraestructura
o ambas. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Pues básicamente lo que ocurre es que ya han asentado una suerte de instituciones limpias que van a gestionar la pacificación de las propias relaciones en los contratos, que en este sentido es justamente el punto creo que más importante de todo este trabajo, el que me ha llegado también a otras reflexiones que voy a compartir con vosotros. Pero claro, esto también nos demuestra otra cosa, y es la exogeneidad o la naturaleza exterior del Estado respecto a la economía. El Estado no es algo que sea natural dentro del mercado, sino que es una superestructura que tiene su propia voluntad y su propia necesidad de extraer la riqueza del mercado. En el mercado es la composición de los agentes que intermedian en ello, intercambiando bienes y servicios. Y las instituciones que lo regulan no tienen por qué ser estatales como tal, ¿vale? Cuando sí se mete el Estado y hace estas partidas y empieza a cuantificar y a arreglar y a corregir, lo que está haciendo es generar una captura de riqueza que se acaba perdiendo en mantenerlo. Y esa captura es la que genera luego esa plusvalía política que tanto he estado señalando en este tiempo. ¿De acuerdo? Y esa plusvalía política es la carga prestataria total. En los países desarrollados, el problema no viene de una cleptocracia que está robando a manos llenas. El problema viene porque la tasa que se paga por mantener una baja carga parasitaria, una baja carga oculta, perdón, una baja inseguridad jurídica y que se permita tener negociación y se permita tener una pacificación de las relaciones, es el sobrecosto que tiene la redistribución. Porque la estructura es eminentemente y per se ineficiente y porque las transferencias son un robo. Y además esas transferencias que son una redistribución de lo generado en el mercado se hace de espaldas al mismo, de forma forzosa y sin atender las necesidades de cada una de las personas que tenían que estar, que son ellos los que saben cómo tienen que intercambiarlo. Y ese es el gran problema. Por eso, si nos paramos a observar países como Irlanda, que vemos como, por ejemplo, entendieron esa receta y durante todos estos años han estado generando ahorro privado para el momento de un shock como el que hubo en el COVID, se pudieron aguantar la cuña fiscal que les metieron y aguantar el oxígeno que tuvieron que aguantar y luego volvieron a reducir. Lo que nos enseñan esto es que efectivamente no hay mejor forma de generar el colchón suficiente para que haya riqueza y que vayan evolucionando las generaciones que dejarlos hacer por su propia parte. Irlanda, el éxito de Irlanda en el COVID no fue la gestión pública, fue que la gestión privada generó el músculo que se le permitió para que cuando la gestión pública tuviese que salir en un momento puntual, se pudiese aguantar el golpe. Esa es la realidad. Y ahí está el punto. Y respecto a esto, ¿vale? A la reflexión que me llevó, y esta lo voy a meter también en mi campo, la parte jurídica, es que también sirve para demostrar que el iusnaturalismo o el derecho natural es la vertiente correcta del derecho y que te demuestra que efectivamente el derecho preexiste de forma anterior a cualquier civilización como tal y que hay que ir descubriendo para ir asentándolo. Y que el propio derecho natural, es aquel que viene dado y descubierto, se fundamenta en el individuo, en su dignidad, en la libertad y en la protección a la propiedad privada. Siempre he dicho lo mismo, la propiedad privada como extensión exterior de la dignidad y de la libertad de la persona. Porque si yo tengo mi propia propiedad privada, mi propia propiedad y nadie me la puede quitar, nadie me puede quitar mis ideas, nadie me puede quitar mi forma porque soy libre
porque tengo un territorio donde poder expresarlo sin tipo de atadura. Y ahí está el punto. Y además también me enseñó que podemos aprender de esto para generar esas instituciones inclusivas basadas en los contratos, los pactos, los acuerdos, los debates, las negociaciones. Recuperar la sociedad contraprestacional. Recuperar la sociedad que se basaba en el libre intercambio y el respeto de las voluntades de los individuos que la componen. Porque, amigos, la realidad es que el Estado no es la marcha de Dios sobre la tierra. El Estado es la expresión de toda la vanidad de aquel hombre pequeño que nunca fue capaz de ganarse su propio pan.